Mi hermanita tuvo un encuentro íntimo a escondidas con mi prometido en la noche en que nos comprometimos. Sin embargo, mi familia se puso de su parte. Pasados 5 años, ella se encuentra sumergida en problemas financieros y me está pidiendo 75,000 pesos. Así que, recientemente, recibí una llamada de mi madre, a quien no había hablado en casi 5 años, diciéndome que necesitaba mi ayuda porque mi hermana y su esposo acababan de pasar por una tragedia. Para dar contexto, el hombre que ahora es esposo de mi hermana en realidad iba a ser mi esposo en su momento. Mi hermana, de 27 años, a quien llamaremos Melissa, se acostó con mi prometido Lucas, de 29 años, el día de mi compromiso. Lucas y yo habíamos estado juntos desde la universidad y me propuso matrimonio después de casi 5 años de relación. Había organizado una fiesta sorpresa para nosotros en la noche de nuestro compromiso y aún recuerdo sentirme en la cima del mundo hasta alrededor de las 10 de la noche, cuando decidí salir al patio trasero para tener una mejor recepción y encontré a mi hermana toda encima de Lucas allí. Estaban besándose tan apasionadamente que, durante los primeros segundos, ni siquiera me notaron parada allí con la boca abierta. No podía creer que me estuviera haciendo esto después de casi 5 años de estar juntos y en la noche de nuestro compromiso, por si fuera poco. Cuando finalmente se dieron cuenta de mí, se separaron instantáneamente pero era demasiado tarde. Salí corriendo, me metí en mi coche y conduje tan rápido como pude al hotel más cercano que pude encontrar. Estaba hiperventilando porque estaba tan sorprendida por lo que había presenciado. Estaba tratando de procesarlo de alguna manera y deseaba que no fuera cierto, pero luego recibí un mensaje de Melissa diciendo que lo sentía pero estaba enamorada de Lucas y aparentemente esto venía sucediendo desde hace mucho tiempo. Estaba en la habitación del hotel cuando recibí ese mensaje y rompí a llorar como nunca antes. Después de Melissa, Lucas me envió prácticamente lo mismo y dijo que solo me había propuesto porque sentía que si se comprometía conmigo, podría sacar a Melissa de su cabeza. Obvio esa astucia no había funcionado y lo hizo desear aún más a Melissa. Me dijo que no se trataba de mí, sino de ellos dos y que simplemente sabían que estaban destinados a estar juntos. Yo era solo un sustituto y el medio para que Lucas finalmente conociera a Melissa. Permanecí en el hotel durante un par de días e intenté recomponerme porque todavía me sentía desquiciado y trataba de forzarme a creer que esto era solo una cruel broma de la vida. Después de casi 4 días, finalmente regresé a casa, ya que necesitaba recoger mis cosas y reincorporarme al trabajo si no quería ser despedido. Cuando llegué a casa, me di cuenta de que mi familia había estado viviendo con Lucas bajo el mismo techo, esperando a que regresara. Hubiera sido conmovedor, de no ser por las circunstancias en las que me fui. Todos habían intentado enviarme mensajes de texto y hacer que respondiera sin descanso después de que desaparecí, pero no había respondido a ninguno de esos mensajes. Así que, como era de esperar, hubo mucho caos cuando finalmente regresé y todos se esforzaron por abrazarme y decirme lo contentos que estaban de verme. Incluso Melissa tuvo la audacia de acercarse y darme un abrazo gigante con lágrimas en los ojos al verme. Yo estaba demasiado desorientado para reaccionar y simplemente me quedé allí como una estatua mientras todos clamaban a mi alrededor. Finalmente, una vez que todos se habían calmado, aclaré la garganta y les dije que había regresado solo para recoger mis cosas y mudarme para siempre. Lucas había estado allí parado sin decir una palabra hasta ese momento. Pero cuando mencioné que me iba a mudar, anunció que no había necesidad de que me fuera porque ya había empacado sus cosas y se iría a vivir con Melissa, ya que ahora todo estaba claro de todos modos. Mi familia, mis padres y mi tía, la hermana menor de mi papá que ha vivido en la misma casa desde que su esposo falleció, en realidad tenían amplias sonrisas en sus rostros aunque no hubiera nada de qué sonreír, al menos no conforme a lo acordado. Melissa estaba parada junto a Lucas en un abrazo lateral incómodo y mirándome con tristeza pero aún sonriendo. Ya no podía más y decidí preguntar a mi familia de qué demonios se estaban riendo. Porque que yo supiera, Melissa acababa de romper mi compromiso y robarse a mi novio de casi 5 años. Realmente no había nada divertido ni dulce en eso. En ese momento, mi madre decidió hablar y me dijo que no podían retroceder en el tiempo y cambiar el pasado, pero podían aceptar el futuro. Y sabían que el futuro incluía a Melissa y Lucas juntos. Aunque era una relación que había surgido a partir de un engaño y se sentían mal al respecto, también querían que yo comprendiera y aceptara que era lo mejor. Melissa dijo que sentía mucho arrebatarme a mi novio, pero no pudo evitar enamorarse de él. Desearía haberme contado antes para que no tuviera que enterarme así. Pero al parecer, estaban locamente enamorados y querían pasar sus vidas juntos. Entonces, los dos se besaron justo delante de mí y mi madre incluso se atrevió a enjugar una lágrima de sus ojos. Exploté y les dije que esto no se suponía que fuera sentimental o emocional y que lo que estaban haciendo era repugnante. Para mi sorpresa, mi familia parecía molestarse por mi comportamiento y me dijeron que estaba actuando de forma muy caprichosa ante la situación. En lugar de estar feliz por mi hermana, lo estaba convirtiendo todo en algo sobre mí y no aprobaban mi comportamiento. Estaba atónita por su actitud al respecto y les dije a todos que salieran de mi casa en ese mismo momento. No podía, por nada del mundo, entender cómo estaban defendiendo lo que Melissa y Lucas habían hecho mientras me presentaban como la mala de la historia y actuar como si estuviera exagerando. Mi padre intervino y me dijo que no actuara como una niña porque estas cosas pasan y debería aceptarlo. Quería que celebrara que mi hermana. Terminé encontrando finalmente a mi alma gemela, en lugar de sentir envidia de ella. Todos estaban literalmente actuando como locos y no podía lidiar más con eso, así que simplemente dije al diablo, fui a mi habitación. Empacé algunas cosas y me fui de nuevo sin siquiera hablar con ellos o esperar a escuchar lo que tenían que decir, a pesar de que me llamaban y me decían que no me fuera. Realmente no tenía nada más que decirles porque para mí estaba muy claro que les importaba más Melissa y su felicidad que a mí, o incluso lo que estaba bien o mal.
Estaban tan empeñados en justificar lo que había hecho Melissa, que se olvidaron por completo de que yo también era un ser humano, con sentimientos reales. Después de ese día, mi familia intentó ponerse en contacto conmigo varias veces, pero nunca les respondí porque no creía que les debiera nada. Un par de semanas después, incluso recibí una invitación para la boda de Melissa y Lucas, la cual rechacé, obviamente. Todos los amigos en común que Lucas y yo teníamos también declinaron la invitación a la boda en solidaridad conmigo. Incluso un par de parientes que sabían la verdad se negaron a interactuar con mi familia después de enterarse de cómo me trataron en la secuela de la fiesta. Han pasado 5 años y prácticamente los he eliminado por completo de mi vida. Ocasionalmente intentaron regresar a mi vida deseándome feliz cumpleaños o año nuevo, pero siempre los ignoré. Ni siquiera los bloqueé, aunque los eliminé de mis listas de seguidores y amigos. Pero como tengo una cuenta pública, podían ver qué estaba haciendo. Eso era lo que quería. Quería que vieran y supieran que llevaba una vida fabulosa y que se consumieran de envidia. Era mezquino, pero era lo menos que podía hacer después de cómo me habían traicionado, y hasta hace poco, apenas tenía idea de lo que habían estado haciendo en los últimos años. Mi madre me llamó hace unos 4 días desde un número que no tenía guardado. Cuando contesté la llamada, cuando me di cuenta de que era mi mamá al otro lado, de inmediato intenté colgar, pero me rogó desesperadamente por una oportunidad de hablar conmigo porque, aparentemente, necesitaban ayuda urgentemente. Y accedí a hablar con ella solo por un par de minutos, pero solo porque sonaba tan angustiada y mi humanidad no me permitía darle la espalda en ese momento. Me dijo que Melissa y Lucas habían comenzado su propio negocio hace unos años, pero les estaba yendo muy mal y todos sus inversionistas estaban retirándose porque no lograban obtener ninguna ganancia. Por lo tanto, pidieron más dinero prestado, pero ni siquiera eso ayudó a su negocio y ahora estaban hasta el cuello en deudas y los prestamistas los estaban persiguiendo. Estaban siendo acosados por todos, desde sus empleados hasta sus inversionistas y las personas de las que habían tomado prestado dinero. Mi madre sabía que yo llevaba un estilo de vida lujoso y podría permitirme ayudarlos, por lo que había recurrido a mí como último recurso y me suplicaba que los ayudara prestándoles dinero para que pudieran pagar sus deudas. Y no era una pequeña cantidad la que me pedía, eran casi 75,000 pesos los que quería que le diera para poder ayudar a Melissa y Lucas. Le pregunté por qué Melissa no me llamaba si necesitaba ayuda y por qué hacía que mi madre hablara conmigo en su lugar. Entonces mi madre me dijo que Melissa y Lucas ni siquiera sabían que ella me estaba pidiendo ayuda, ya que les habían dado estrictas instrucciones de no acercarse a mí. Porque supongo que todos recordamos exactamente lo que pasó hace 5 años. Melissa no quería que yo supiera nada de esto y no estaba lista para aceptar ayuda de mí, pero mi madre no conocía a nadie más que tuviera ese tipo de dinero y se lo daría en un abrir y cerrar de ojos. Ya habían pasado un par de meses y Melissa y Lucas apenas podían poner comida en la mesa. Mis padres los estaban ayudando todo lo que podían e incluso la familia de Lucas intentaba darles todo lo que podía, pero simplemente no era suficiente. Incluso ellos tenían que poder mantenerse en el futuro. Por tanto, les resultaba imposible simplemente regalar todo el dinero que habían ahorrado durante años. Especialmente porque la mayoría de mi familia estaba jubilada, al igual que los padres de Lucas. Por eso, mi madre, sin ninguna otra opción, me llamó para pedirme ayuda. Ahora, yo podía permitirme ayudarles. Pero realmente no quería hacerlo. Melissa tenía razón al no contactarme para pedir ayuda. Habían perdido el derecho a hacerme cualquier tipo de demanda el día en que me engañaron. Le dije a mi madre que no podía ayudarlos y que aunque pudiera, no lo haría. Mi madre sonaba muy disgustada y me dijo que estaba siendo cruel y que necesitaba pensar en mi familia. Le dije que Melissa y Lucas no pensaron en mí cuando tuvieron esa aventura y mi familia tampoco pensó en mí mientras apoyaban a los dos. Así que en este momento no era necesario que pensara en ellos tampoco. Había trabajado duro para llegar a la posición en la que estoy hoy y no iba a ir y dar $75,000 a 2 personas que ni siquiera lo merecían. Entonces, mi madre comenzó a llorar por teléfono y me dijo que nunca esperó que me convirtiera en una persona tan egoísta. Afirmó que mi hermana y su esposo se meterían en grandes problemas si no los ayudaba. Le dije que era una lástima, pero no podía ayudarlos. Y luego colgué. Desde entonces, mi madre me ha estado enviando varios mensajes de texto cada hora, rogándome que reconsidere y piense en mi hermana por una vez. Dijo que este no era el momento para venganzas mezquinas y que los problemas en los que se metió Melissa eran muy serios. Así que si no la ayudaba ahora, de verdad me arrepentiría en el futuro. Está actuando de forma loca y no entiendo qué decirle porque tampoco quiero sentirme como el villano aquí. Así que finalmente bloqueé a mi familia. No lo había hecho antes y ayer, porque A, quería que vieran en qué estaba y sintieran envidia de mí. Y B, porque pensé que cortar completamente la comunicación con ellos podría ser algo que lamentaría, en caso de que les ocurriera algo malo, pero ahora no me importa realmente. Debería haberlos eliminado hace 5 años. No entiendo por qué los mantuve cerca durante tanto tiempo. Eso fue mezquino de mi parte. Negarme a ayudar a mi hermana ahora no es mezquino, es simplemente lo lógico. Ellos ya habían desperdiciado toneladas y toneladas de dinero y estoy seguro de que incluso si les diera el dinero ahora, no podrían devolvérmelo. Y 75,000 es una cantidad bastante grande, así que puede que esté bien económicamente, pero eso no significa que pueda desprenderme de esa cantidad de dinero y no esperar que me la devuelvan. Si se tratara de un amigo cercano al que estoy ayudando, aún esperaría que me devolviera ese dinero. Y aquí, estas personas no son cercanas a mí ni seres queridos míos, ni puedo esperar que me lo devuelvan. Así que realmente no hay razón para ayudarles.
Es tan simple como eso. También le conté esto a un par de amigos, para saber su opinión al respecto, y estuvieron de acuerdo en que hice lo correcto al negarme a darles el dinero. No fue ni siquiera por venganza, sino principalmente porque era completamente impráctico y estúpido esperar que los ayudara cuando fueron ellos quienes me habían perjudicado en el pasado. Pero en fin, mi madre está bloqueada ahora y no puede contactarme para intentar manipularme emocionalmente, así que no tengo de qué preocuparme. Hoy ocurrió algo realmente grande. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de mi vecina, diciéndome que había una pareja afuera de mi casa gritándome que saliera y hablara con ellos. Mi vecina me dijo que parecían bastante locos y habían estado gritando a la puerta durante aproximadamente una hora, negándose a irse. Le pedí que me describiera cómo eran, pero en mi corazón, ya sabía quiénes eran. Ella me contó cómo se veían y confirmó mis sospechas. Cuando regresé a casa, mi vecina me dijo que tenía que volver para lidiar con algo porque no creía que Melissa y Lucas estuvieran tramando algo bueno. Y yo estaba de acuerdo, si se trataba de Melissa y Lucas, nunca podía ser algo bueno. Así que le agradecí y empecé a conducir de vuelta a casa inmediatamente porque no podía arriesgarme a que entraran en mi casa a toda costa. Llegué allí en unos 15 minutos, por suerte, y los pillé infraganti intentando entrar a mi casa forzando la cerradura de la puerta. Paré el coche delante de mi casa y les pregunté qué demonios creían que estaban haciendo. Intenté llamar a la policía de inmediato, pero Lucas fue rápido como un rayo y se acercó corriendo a mí, arrebatándome el teléfono de las manos. Melissa también se acercó y me dijo que estaban allí solo para hablar y que no querían nada de mí, al menos por el momento. Les dije que se dieran prisa y también les dije que no esperaran que los invitara a entrar. Así que lo que tuvieran que hablar tendría que ser en el patio. Parecieron estar de acuerdo, lo cual fue un alivio porque realmente no creía que fuera buena idea invitar a esos dos al interior. Ya parecían bastante hostiles, así que no sabía qué esperar, ya que habían dicho que no querían nada de mí. Melissa empezó a hablar y me dijo que nuestra madre le había contado sobre esa llamada telefónica y cómo había ignorado los mensajes posteriores suyos, llegando incluso a bloquearlos todos. Me dijo que mi comportamiento era muy injusto y que ya habían pasado 5 años, así que debería superarlo de una vez por todas. En lugar de eso, estaba recurriendo a actos tan tontos y dramáticos solo para llamar un poco la atención de mi familia. Dijo que se había sentido muy ofendida por cómo me había negado a ayudarles y que eso era por lo que estaba allí para hablar conmigo. Dijo que había podido arreglar el dinero por ahora, pero había una cadena, ella sabía que podría necesitar más en el futuro. Y como había vendido su casa y todas sus joyas para conseguir el dinero esta vez, claramente no podía hacerlo de nuevo. Y así ella tenía que saber que podía contar conmigo y depender de mí para recibir ayuda cuando la necesitara. Le dije que no podía y que no debía contar conmigo en absoluto bajo ninguna circunstancia porque la odiaba a ella y a su esposo con pasión. Estaba tan enojado que también le dije que me estaba costando mucho contenerme para no golpearla en ese momento. Así que sería en su mejor interés simplemente irse. Lucas tuvo la audacia de decir que no se iban a ir hasta que firmara un documento que confirmara que les daría dinero en el futuro cada vez que lo necesitaran. Quiero decir, ni siquiera sería válido si me obligaran a firmarlo bajo presión, estoy bastante seguro de que hay leyes en contra. Y además, deben estar locos si realmente pensaban que podrían manipularme para firmar algo así. Les dije a ambos que se largaran y Melissa me empujó, diciendo que tenía que ayudarlos porque aparentemente les debía esto ya que eran familia y no podía simplemente huir de mis responsabilidades de esta manera. Me sorprendió que realmente me empujara y estuve a punto de abofetearla, pero controlé el impulso para no hacerlo ya que las cosas solo empeorarían si me ponía violento. En lugar de eso, decidí agarrar mi teléfono que había caído al suelo cuando Lucas lo golpeó de mi mano y salir corriendo. Subí a mi coche tan rápido como pude y luego me fui sin siquiera molestarme en mirar por el retrovisor. No me molesté en apagar el motor cuando me bajé del coche, así que todavía estaba encendido y no me tomó mucho tiempo tomar la delantera. Obviamente, no eran lo suficientemente tontos como para perseguirme a pie, así que simplemente esperaron allí en mi casa, lo cual fue bastante desafortunado. Tan pronto como estuve a una distancia segura de ellos, decidí llamar a la policía y contarles lo que estaba ocurriendo. Después de salir. Y luego conduje de regreso a mi casa, justo a tiempo porque la policía ya había llegado en 20 minutos. Les conté todo y arrestaron y se llevaron a Melissa y Lucas. Sabía que los cargos no eran tan serios y que se librarían bastante fácilmente. Pero valió la pena de todas formas porque al menos los llevaron lejos y no tuve que perder más tiempo con ellos. Han pasado un par de horas desde entonces y no he sabido nada de mi familia. Lo cual es extraño, porque esperaba que para este momento, al menos uno de ellos hubiera intentado contactarme desde otro número, pero no lo han hecho. Así que supongo que o ya han superado todo y no van a intentar molestarme de nuevo. O simplemente están esperando y guardándose para contactarme más adelante cuando las cosas estén un poco menos tensas. Y honestamente había empezado a creer que mi familia en realidad no volvería a molestarme porque había llamado a la policía por Melissa y Lucas. Pero me equivoqué. Ni siquiera eso les impidió volver a molestarme una vez más y esta vez fueron mis padres quienes aparecieron en mi casa, preguntándome si podían hablar conmigo un momento. Esto ocurrió ayer y parecían mucho menos altaneros y arrogantes en comparación con Melissa y Lucas, así que los dejé entrar. Mi madre empezó a llorar casi en cuanto entró a la casa y me dijo cuánto lamentaba haber apoyado a Melissa en lugar de a mí. Mi padre me contó que después de enterarse de que Melissa y Lucas habían sido arrestados por su comportamiento y por haberme empujado físicamente, no podían seguir viéndolos de la misma manera y habían decidido cortar todo contacto con ellos. Mi madre siguió llorando todo el tiempo que estuvo aquí mientras mi padre explicaba que lamentaban haber apoyado a Melissa en el pasado cuando en realidad yo era la víctima.
Mientras yo decía que agradecí que finalmente hubieran recapacitado, pero en ese momento era demasiado poco y demasiado tarde para que las cosas mejoraran. Estaba acostumbrado a vivir mi vida a mi manera y no quería volver a poner a mi familia por delante de mí mismo. Por mucho que apreciara su visita y disculpa, realmente no podía prometerles que trabajaría en esta relación porque simplemente no sentía que valiera la pena tratar de salvar una relación que ya estaba arruinada. Incluso si se trataba de mis padres. Ellos protestaron un poco en ese momento y dijeron que podríamos arreglar esto si así lo deseáramos. Pero ahí radicaba precisamente el problema, ya no quería hacerlo. Solo quería estar solo, eso es todo. Les dije que apreciaba sus esfuerzos, pero que aquí ya había terminado. Parecían un poco decepcionados, pero finalmente se fueron y me preguntaron si al menos podía desbloquearlos para que pudiéramos mantenernos en contacto. He desbloqueado a mis padres, lo cual se siente extraño, pero sí, supongo que eso es todo.